Hola, hola, ¿cómo están? Me demoré un poquito en partir porque estaba pegado haciendo un video que tenía ganas de hacer como un video introductorio para este programa que estoy haciendo. Lo hice muy rápido, no me quedó tan bonito, tan bien como esperaba, ni con tanto detalle, pero lo voy a tratar de poner aquí igual, por mientras que se suma la gente, y por mientras que mando un mensaje a ciertos grupos de gente que medita con nosotros y que hace otras actividades. eh, Así se pueden ir sumando, ¿ya? Vamos a ver si funciona el videito aquí. Vamos a ponerlo acá. I'm a lover. I was born this way. I'm a warrior and I will make a change. Hope you're ready for what I'm about to say. You are love, yeah. You are brave, so come with me. Take a jump into this ocean and now set your heart free. Throw the change into motion, yeah. We can live in peace. We can say the war is over, and you will come to see. We will make a difference, I believe. We will make a difference, yeah. I'm a Baba. I sing to my heart. Come to bring the truth to those who cannot see. Although I'm a lover, I was born this way. I'm a warrior, and I will make a change. Hope you're ready for what I'm about to say. You are love, yeah. You are brave, so come with me. Take a jump into this ocean and now set your heart free. Throw the change into motion, yeah. We can. Hola, hola. Parece que se me... Dejar de compartir. Bueno, ¿cómo están? No sé si me escuchan, porque me acabo de poner estos audífonos, no tengo... Parece que sí están conectados. Bueno, hoy día vamos a continuar con el programa que llevamos algunas semanas haciendo, que se me ocurrió partir hace quizás un mes, un poco más atrás, que es un programa que hacía el año pasado, que llamamos Del Cielo a la Tierra, y que este año lo reviví, y estamos hablando particularmente del tema de la ascensión planetaria. Entonces, durante las últimas semanas, bueno, tuvimos una conversación inicial bien bonita y que me di cuenta hace poco que se había arreglado, gracias Natalia, que se había arreglado el audio de del primer envío que hicimos con la Cami Cornejo, que originalmente cuando quedó grabado después de la conversación no había quedado con audio. Ahora está con audio y ese primer programa que hicimos estuvo súper bueno. Así que quienes se sumen por primera vez o estén o no han visto todos, traten de ir al IGTV acá de School of Lab y vean los últimos 4 programas. 4 programas que hemos hecho de ascensión planetaria y en alguna medida todo lo que involucra, pero no hemos ni siquiera raspado la superficie. Entonces hoy día mi intención era, bueno, tratar de seguir hablando un poco de los temas que podrían interesarle a quienes se sumen. La semana pasada, bueno, he estado dando de invitar gente a conversar, pero no me ha ido tan bien. Tampoco a lo mejor le he puesto tanto tiempo de dedicación para tener como conversación con algunas personas que pueden traer y aportar información interesante. No he podido concretarlo, pero sí van a venir más adelante. De hecho, estuve hablando con una persona de Estados Unidos que quiero mucho, que probablemente vamos a hacer una de estas conversaciones en vivo, pero va a ser en inglés, porque no habla español. Así que a practicar el inglés a quienes les interese. Es una chamana angelical, súper interesante todo lo que ella tiene para aportar. Entonces la semana pasada
yo había abierto el espacio para que ojalá se sumaran con algunas preguntas en relación a la ascensión planetaria. Si no saben lo que significa la ascensión planetaria, voy a hacer una pequeña introducción por si hay alguno de ustedes que es nuevo aquí. Y de alguna manera enmarcar esa conversación y retomar algunas de las cosas que conversamos el último viernes, el viernes pasado, y tratar de dar también algunas herramientas que puedan ser útiles. Entonces, vamos a partir desde el inicio, vamos a hablar brevemente, un resumen muy pequeño de lo que significa ascensión planetaria y por qué yo lo hablo. Y para mí el concepto de ascensión se remonta por lo menos a el año 2011, diría yo, 2012, al menos ahí. Si bien antes ya había recibido información, la había olvidado. Pero a partir de ese año en adelante yo empecé a entrar en todo este viaje de transformación personal, de convertirme en un ejecutivo de empresa grande que viajaba por el mundo, qué sé yo, a un ser en búsqueda de un sentido en la vida. En lo cual dejé todo atrás, cambié toda mi vida, todas las relaciones, qué sé yo, vendí todo lo que pude y me fui a viajar por el mundo. Y en ese descubrir por ahí en esa época empecé a retomar todo este conocimiento del tema de la ascensión, que es un concepto que está escrito en libros antiguos, está escrito hasta en la Biblia, se habla del concepto, no directamente, bueno, se habla de la ascensión de Jesús, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con este concepto de ascensión es un propósito que está entretejido con el mismo fenómeno de la existencia de la vida. Cuando Dios crea, o Dios creador de este universo, crea este sueño, este pensamiento de este universo, inmediatamente en el momento de la creación se crea el proceso de ascensión. Porque la única forma de experimentarse en una faceta distinta a la que Él es, que es todo y es nada, ¿no es cierto?, es a través de este proceso de dimensionarse en distintas formas y experimentarse en distintas percepciones. Para poder separar las percepciones necesita de alguna forma dibujar un esquema que para muchos pueden haber o no escuchado el tema de que hay muchas dimensiones distintas de existencia, que vienen de lo más sutil, que es lo más cercano al lugar donde el creador, Dios, está, y hacia lo más denso que se dice, y yo comparto eso por lo menos, que es donde estamos nosotros ahora, donde todo es lento, donde tenemos percepción de tiempo y vivimos en una dualidad muy extrema. Entonces cada vez que se crea un universo, se crea el concepto de ascensión, que es ir de regreso hacia la fuente. Se inicia el experimento, se arman dimensiones, planetas, galaxias, diferentes tecnologías y cosas, empieza a evolucionar. Los seres empiezan a crear conciencia en sí mismos, empiezan a indagar ese mundo espiritual y se empieza a crear una evolución en el universo. Y de ahí hay miles y miles de planetas habitados con distintas civilizaciones, muchas de las cuales viven en densidades o dimensiones diferentes a las nuestras que no las podemos ver o percibir con los 5 sentidos. Entonces, cuando empieza esto a formarse, llega un momento en el cual el universo se empieza a recoger a sí mismo. Y empieza a recoger a todas las partes, empieza a recoger a todos los seres, empieza a activarlos, a hacer que recuerden quiénes son. Y ese es el viaje espiritual que nosotros estamos teniendo desde que nació la luz, pero que hoy día estamos en el proceso de recoger toda nuestra conciencia y unificarla para poder empezar a ascender por todos estos estratos de dimensiones, unificándonos, cristalizándonos, haciéndonos crísticos y volviendo de esta manera hacia la fuente en el minuto en que recojamos todo esto y que tenemos nosotros los humanos una labor tremendamente importante aquí en la Tierra, pero también en todo el tema rollo que está sucediendo a nivel galáctico y universal. En el momento que nosotros empecemos a recoger, que es lo que estamos haciendo, todo el universo se va a cerrar y se va de alguna manera a reciclar toda esta información. Todos los registros quedan siempre guardados y es un aprendizaje y una experiencia nueva que Dios ha creado para reconocerse de diferentes maneras. Una forma a lo mejor de jugar. Bueno, entonces eso es en alguna medida la ascensión. Ahora, para muchos este tema es un tema muy nuevo. Para algunos como yo quizás no tanto, llevo al menos una década dándole vuelta a este tema y reconociendo y aprendiendo sobre todo esto. Y para otros ya llevan décadas en todo este tema.
Entonces, estamos en un proceso en el cual, si bien se sabía que íbamos a llegar a esto, y yo estaba más o menos consciente del 2020, de que algo iba a pasar en el 2020, y tenía también súper clara la fecha de marzo, no sabía lo que era, y nadie sabe, y nunca vamos a ver bien cómo se vienen los sucesos, pero uno puede percibir la energía y saber cómo viene todo ese movimiento psíquico, espiritual, de conciencia en el planeta. Entonces, a partir del año pasado, todo este tema, todo este rollo de la pandemia y todo esto, empezó de alguna manera a suceder producto de lo que se inició en gran medida el 2012 con esta gran iniciación que el planeta tuvo en términos etéricos, sutiles, de tomar una decisión como colectivo humano, en nuestra versión más ascendida, de seguir adelante con el plan de conectarnos nuevamente a la fuente y reconocernos como seres espirituales y volver y recoger todo el plan divino hacia la fuente nuevamente. Entonces, a partir del 2012, lo que pasó es que el cociente entre la oscuridad y la luz, que venía principalmente con una mayor tendencia a la oscuridad, la parte oscura de nosotros, lo que no queremos ver y lo que de alguna manera ha venido manipulando la historia de nosotros, en ese año se generó un quiebre en donde la luz empezó a tener mayor presencia, si uno lo viera matemáticamente, un 51%, por decir algo. Y eso quebró las líneas de tiempo y generó posibilidades que hasta antes del 2012 eran inciertas. Y a partir del 2012 se generó una senda de ascensión mucho más, con una curva mucho más rápida, donde era inevitable que en algún minuto se empezara a desarmar todo lo que se había construido desde las mentes separadas de nuestra alma. Y que eso es lo que ha venido sucediendo desde la época de la Atlántida. Entonces, hoy, esta nueva década, el 2020, o sea, a partir del 2020, toda esta luz y esta transformación que ya se veía y se venía sintiendo por muchos de nosotros, empezó a hacerse visible para las masas a través de lo que sabemos que sucedió y lo que todavía está y que tiene un gran trabajo de manipulación detrás, en muchos niveles distintos. Pero esto ha sido un gran regalo. Para muchos de nosotros nos ha abierto grandes oportunidades. A nosotros nos permitió venirnos a vivir a Costa Rica, o nos guió hacia eso, y podemos estar acá por lo menos gozando de un nivel de conexión con la naturaleza y libertad muy, muy gratificante, sobre todo para nuestros hijos, que son súper pequeños y que pueden vivir libremente y respirar libremente y abrazarse y jugar y todo eso. Entonces, estamos en este proceso y ahora el 2021 ha sido una gran etapa de revelación para masas, para millones de personas en el planeta, en relación a la forma en que lo que parecía que eran estas fuerzas que nos gobernaban, que parecían sensatamente o razonablemente buenas, parece que no lo son. El gobierno, las empresas, los medios de comunicación y todo eso. Cosa que seguramente para todos los que escuchan esto no es novedad. El que se transmitan tantas ilusiones, voy a decir, tantas mentiras, literalmente, a través de las campañas políticas independientes del bando que sean, son todos lo mismo. Todas las grandes empresas y los conglomerados multinacionales, todos tienen uno o dos de los mismos dueños. Hay dos empresas en el planeta que controlan prácticamente todas las industrias, todos los mercados habidos y por haber. Por tanto, no existe realmente una libre competencia como me hicieron creer cuando yo estudié economía e ingeniería comercial en la Universidad de Chile. En fin, toda una gran historia. Entonces hay todo un dominio de temas que creíamos que eran relativamente por el bien de las personas, que hoy día nos estamos dando cuenta, algunos recién, otros como yo hace años ya, que realmente no era tan así, que no nos están cuidando, que no están haciendo las cosas de forma ni siquiera racional o científica, ni sensata, ni menos amorosa, mucho menos espiritual, muchísimo menos consciente. Entonces esto tiene que ver con el proceso que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con el gran despertar de la humanidad, que tiene que ver con la ascensión planetaria, que tiene que ver con la mayor revolución que estamos viviendo y que vamos a vivir en la historia humana.
yo espero que algo así como a fines de probablemente esta década, espero que antes, eh, se van a reescribir todos los libros de historia. La historia que estudiamos, la historia que nos cuentan, no tiene nada que ver con la realidad de la historia. Incluso la historia cercana. El otro día conversaba ahí con unos amigos acá y les decía, oye, es increíble que incluso grandes eventos como las guerras mundiales y todo eso están escritas por quienes ganaron, que escribieron la historia que quisieron contar. Y generalmente, no voy a decir todo, pero generalmente, o la mayoría de los casos, de a quienes apuntan como los malos, no eran los malos, sino que es la forma de distraer la atención, contar una narrativa distinta, una historia diferente y atrapar las mentes en ciertos procesos con ciertas ideas para después utilizarlas también en otros tipos de manipulación. Entonces, se va a reescribir la historia. Nosotros hoy día, los que estamos aquí viviendo el presente, somos quienes estamos cambiando el curso de la historia, de las cosas en el planeta. Y aquí a lo mejor unos 10 años más, y quizás menos, pero van a eliminarse todos los libros de historia, absolutamente todos. Se van a descubrir manuscritos antiguos, cosas perdidas como la Biblioteca de Alejandría, que quemaron muchísimos libros, pero hay muchos que están escondidos, que van a salir. Los amiguitos de por arriba nos van a traer también información de toda esta historia oculta y de la verdadera historia de nosotros como evolución planetaria, como seres humanos, y vamos a empezar a vivir una historia muy distinta. Y esta época probablemente va a ser el año cero. Tal como cuando nació Jesucristo hace 2000 y tantos años, esta va a ser una época en la cual vamos a empezar, el calendario va a empezar a contar de cero, muy pronto. O sea, no ahora, pero en el futuro vamos a marcar un nuevo hito en la historia del planeta. Entonces, es tan maravilloso y tan grande todo lo que estamos viviendo en este momento que es casi inimaginable. O sea, la verdad es que cualquier cosa que yo pueda pensar o ustedes puedan pensar probablemente va a quedar chico en las revelaciones que vamos a estar teniendo en los próximos años. Bueno, entonces esto es una gran introducción a quienes están escuchando ahora. La quise hacer un poco por si habían algunas personas nuevas, para contar un poquito de contexto de este programa que estamos haciendo. Y ojalá tengan algunas preguntas, pueden, aquí acá abajito hay un símbolo de pregunta que si lo apretan pueden escribir. Así sale más grande en la pantalla la pregunta, más fácil leerla y todos la pueden ver. Prefiero eso antes de que puedan escribir quizás en el chat. Entonces, la semana pasada, a raíz de unas preguntas que me hicieron, yo les conté, y la verdad es que si no vieron el video de la semana pasada, les digo, véanlo, creo que estuvo súper buena la información, cómo salió, cómo la pude articular de alguna manera, para empezar a hacer sentido de aspectos que no nos educan, y que hay, de lo que dije, diría que un 80% hay ciencia que avala lo que estoy diciendo, el otro 20% es más bien mi información que yo recibo y la forma en que veo la energía, porque trabajo con ella, y cómo veo la conciencia y cómo se manifiestan las cosas en la realidad. Entonces sería súper bueno que lo vean, porque ahí expliqué de alguna manera cómo nos hacemos conscientes, cómo se puede manipular también nuestra percepción. Entonces, una pregunta bien importante en la época en la cual estamos ahora, y el año pasado en particular, pero ahora y lo que se viene para el 2022, 2023 al menos, es ¿cómo sé yo que estoy siendo objetivo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo sé yo que no estoy siendo manipulado, que mis pensamientos no son manipulados por alguien o algo más? ¿Cómo sé que yo estoy siendo genuino, que estoy siendo la mejor versión de mí mismo, que estoy conectado con mi verdad, con mi esencia, con mi alma, y desde ahí trayendo sabiduría, trayendo información, que no es una información que viene de afuera? Y es una pregunta súper, extremadamente importante, y de hecho es tan importante que si uno empezara a escuchar a grandes maestros que han habido y maestros contemporáneos, te vas a dar cuenta de que todos apuntan hacia la verdad, ¿no es cierto? Hacia conocernos a nosotros mismos, volvernos nosotros mismos, conectarnos con nuestro espíritu, con nuestra alma. Y eso tiene como sentido o como definición que uno podría de alguna manera articular, es que es este sentido de reconocer el potencial que tenemos como ser y desde ahí empezar a recobrar memorias, a recobrar información.
nosotros estamos siempre, a pesar de que creemos estar desconectados y muchas veces no sabemos nada de lo que estoy hablando, siempre estamos conectados al éter, al Akach, al registro akáshico que se conoce muy comúnmente y que tiene como concepto el resguardo de todo el conocimiento de toda la creación. Y nosotros tenemos acceso a él a través de nuestro ADN. Nuestro ADN tiene una configuración que ya la conocemos, el ecoidal, que es la parte científica física del ADN, pero el ADN tiene interconectado a su geometría también, lo que yo llamo, por lo menos, y lo he escuchado que también hay gente que lo llama así, un ADN multidimensional, o un ADN crístico, un ADN cristalino, un ADN lumínico. Todo este ADN, tanto el fisiológico como el etérico, energético, cristalino, lumínico, es una forma en la cual nosotros podemos conectarnos con el éter, conectarnos con lo que también yo llamo la matriz divina, el registro akáshico, la información, la conciencia universal, la conciencia del uno, la conciencia de Dios, la mente de Dios. Entonces nosotros estamos constantemente conectados en algún nivel con todo esto. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos empoderando a nosotros mismos y vamos entendiendo mi dinámica, cómo yo interactúo con la realidad y proyecto, la realidad que veo y experimento todo el rato, todo el tiempo, puedes ir empoderándote más de ti. Entonces, la semana pasada yo explicaba el fenómeno de los campos electromagnéticos y cómo, de alguna manera, todo lo que existe tiene estos campos. Y que la proyección de nuestra realidad, lo que tú ves como realidad, ahora estás viendo esta cámara, me estás viendo a mí, escuchando, la mesa donde estás, la cama, el lugar donde estás, todo es una proyección holográfica de tu realidad espiritual, tratando de mostrarte un reflejo de todos los patrones y todas las cosas que están en tu consciente y tu inconsciente, que es el que predomina en la creación de tu experiencia como ser humano en este caso. Entonces, cuando nuestros campos electromagnéticos, vamos a hablar de la parte de aspecto físico y mental, están débiles por diversas razones. La semana pasada les hablaba de la alimentación, de todos los productos transgénicos, del agua que bebemos, de los campos electromagnéticos, el Wi-Fi, el 5G y una serie de otras tecnologías muy sofisticadas que no tiene conocimiento de la humanidad, que están en juego entre todo esto, y también toda la manipulación de los planos etéricos astrales, hacen que si tú no tienes un campo de conciencia, un campo electromagnético fuerte, sólido, bien preparado, esta información se irradia y empieza a interactuar con tu sistema nervioso. Y al interactuar con tu sistema nervioso, empieza a manipular la forma en que la energía se conecta y tu cerebro puede o no captar información. Entonces, la implantación de pensamiento es una tecnología que está patentada hace décadas. Se sabe por no sé cuántos estudios de militares, de la CIA y de otros, de la KGB también en Rusia, en esa época la Unión Soviética creo, que se utilizan tecnologías y cosas para la implantación de pensamientos, de ideas, de personalidades, de emociones. Y como decía la vez pasada, incluso en Chile, el presidente Piñera, hablando del 5G, abiertamente un presidente que no tiene o no tiene necesariamente conceptos sofisticados de tecnología, él ya sabe y dijo todo esto de que esta tecnología maravillosa podía incluso ayudar a implantar pensamientos y emociones en las personas. Entonces todo esto te hace cuestionarte, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y lo que quiero hablar hoy día es qué es lo que puedes hacer para evitar que tú seas manipulado inconscientemente. Y aquí en verdad podríamos hablar horas y podría transmitir y enseñar muchas cosas que yo he aprendido y he desarrollado por mí mismo que pudieran ayudarte. Pero mi intención es un poco dar algunos conceptos, algunas directrices y a lo mejor alguna práctica pequeña. Bueno, recuerden hacerme preguntas, por favor. Acá abajo aprieten el botoncito si alguien tiene alguna pregunta y un signo de pregunta. Y pueden escribirla ahí para que aparezca acá en grande, porque si la llegan a escribir acá mientras estoy hablando no la voy a leer en los textos que aparecen ahí. Bueno, entonces, ¿cómo fortalecer el campo electromagnético? Hay varias formas. Yo, por ejemplo, estudié Kundalini Yoga, que es una tradición yógica bien antigua, que
en ese momento, cuando empecé a entrar en el yoga, el instructorado lo estudié no sé tanto tiempo, 2 o 3 años creo. Pero ya había practicado varios años antes, también alguna vez practiqué cuando estaba en la universidad, no mucho, pero no tenía idea de que particularmente y sola y exclusivamente el Kundalini Yoga, como tradición yógica antigua, es la que habla y la que trabaja los campos electromagnéticos, haciendo sentido a toda esta tecnología nueva, toda esta sofisticada información incluso científica que hay hoy, que avala todo esto de los campos electromagnéticos que emiten los cuerpos vivos. Y bueno, porque la tecnología no es tan buena, no se sabe que las piedras también tienen campos electromagnéticos. ¿Y por qué sé eso? Porque es una cuestión bien simple, cualquier ingeniero probablemente sabe esto. Todo lo que tiene electrones y pasa por algún campo o por algún material donde hay resistencia al flujo de la electricidad de los electrones, genera campos electromagnéticos, de electrón, ¿ya? Y genera una serie de hay otros fenómenos implícitos en todo esto. Entonces, todo tiene estos campos electromagnéticos. Entonces, el Kundalini Yoga, voy a hablar desde ahí primero, es una ciencia en la cual, por la práctica de una serie de fenómenos de la tecnología yógica, tú puedes fortalecer tu campo electromagnético, ¿ya? El electromagnetismo es una de las fuerzas que se conocen, que son las más relevantes, importantes y presentes en todo el universo, en toda la creación. Esto lo saben también los físicos y los astrónomos en gran medida. Por eso está la fuerza electromagnética débil, las fuertes, las gravitacionales, que todas vienen desde algo que no tiene una descripción científica, porque no se ha podido descubrir de dónde, por ejemplo, viene la gravedad o el magnetismo de los imanes. Los científicos saben que existe el imán que magnetiza, ¿no es cierto? Y todos han jugado con eso. Pero no existe ciencia que explique cómo sucede ese fenómeno. Y esto es porque es una energía que viene del éter o viene del espacio cuántico, ¿ya? Y naturalmente, a través de ciertas condiciones que tiene el magneto, esa energía se extrae de ese punto ¿cómo se le...? Hay otro nombre que siempre me gusta decirle que se me fue ahora. Bueno, del zero point... Bueno, no me acuerdo. En fin, entonces... nosotros podemos trabajar en nuestro campo electromagnético a través de, por ejemplo, las disciplinas que te entrega el yoga. Entonces, ¿qué cosas son los que fortalecen el campo electromagnético? Bueno, primero, para fortalecerlo, lo primero es tener un cuerpo sano. Detoxificar la célula. Eso ya lo he hablado varias veces y les contaba también un poco eso la semana pasada. Hay que, obviamente, las emociones, purificarlas. Hay que hacer un proceso de purificación, ¿ya? De purga también, de todas estas cosas que tenemos grabadas en nuestro sistema producto de los traumas y las emociones no procesadas, ¿ya? Pero también desde la toxicidad de metales pesados, nanotecnología, químico, todo eso disrumpe tremendamente tu campo psicoelectromagnético. Y si estás en una ciudad, la radiación electromagnética es intolerable, o sea, es sumamente difícil tener un campo áurico, un campo, una estructura de Merkaba, una estructura psicoelectromagnética bien preparada para sostenerte. Es extremadamente difícil. Entonces, buscar formas de aislarte de eso son necesarias y son importantes también para poder empezar a descubrirte a ti mismo como un ser espiritual. Porque si hay mucha interferencia electromagnética o tu campo es muy débil, va a estar constantemente en pensamientos negativos, emociones negativas y con una muy alta posibilidad que todo lo que estés pensando, o gran parte de lo que estés pensando, no sean tus pensamientos, sino que sean programas. Es como las radios, ¿no es cierto? Que tú sintonizas radios distintas. Bueno, el cerebro es una computadora cuántica. El sistema, las neuronas son procesadores cuánticos que captan información desde el campo mórfico de pensamiento en distintas capas, en distintos niveles, dependiendo de tu estado de conciencia y la forma en que se interconectan estas neuronas, que son una consecuencia de cómo está tu ADN escrito. Entonces, desintoxicar y fortalecerlo. Ya, fortalecerlo ahora se puede hacer a través de prácticas antiguas como el yoga, pues el ejercicio de los movimientos de los yogas en general, no solo el Kundalini Yoga, vamos a hablar de las asanas, el movimiento físico. El movimiento físico tiene, voy a nombrar un par de razones científicas y lógicas detrás. Cuando tú mueves el cuerpo,
y en ciertas posturas específicas, tú lo que estás haciendo y la razón por qué lo haces es porque estimulas ciertos meridianos del cuerpo, que son las estructuras que tienen harto que ver con la fascia del cuerpo, que es por donde se mueve la electricidad principalmente, los electrones. Entonces, los meridianos, tanto de la medicina yógica ayurveda y de la medicina china tradicional, son estos conductos donde se mueve la electricidad. ¿Ya? Entonces, acá hay que empezar a unir algunos cabos. Entonces, el campo electromagnético que te da una estructura empoderada, una soberanía personal, una estructura vinculada a emociones elevadas, emociones de amor, de gratitud, de paz, se produce en su versión más básica a través de estas estructuras que están en el cuerpo físico. Entonces, cuando estamos moviendo el cuerpo, generando posiciones específicas, estamos estimulando y desbloqueando ciertos sistemas energéticos como los meridianos, los nadis, que se hablan en yoga, que es otra forma de referirse a los meridianos. Entonces, ahí cuando empiezas a hacer estos ejercicios, empiezan a destrabarse cosas y desbloquearse cosas. Al principio quizás muy sutiles, pero a veces, como por ejemplo hoy día nos pasó, yo estaba guiando una clase y una chica que estaba tomando la clase conmigo de yoga, de Kundalini Yoga, terminó llorando. Tuvo un movimiento de traumas y temas, de penas muy profundas dentro de su sistema y que pudo liberarlo. Fue bien hermoso. Entonces, esa es una cosa. Otra cosa que también la tradición antigua y también la ciencia moderna lo ha podido demostrar, tiene que ver con la respiración. Y a mí, yo que soy un amante del tema de la respiración, de los pranayamas, como se habla en yoga, y he hecho todo el esfuerzo posible por tratar de dar y difundir y dar talleres y todo, me he dado cuenta que la gente no lo valora, porque no lo entiende. Se está poniendo más de moda en otros países más que en Chile, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en esos lugares donde quizás había una historia un poco distinta, la gente ha tomado más conciencia de la respiración. La respiración, a través de la respiración, nosotros nos cargamos desde el punto de vista de la ciencia yógica de prana, energía vital. La energía vital, si bien no es exclusivamente electrones, está compuesta por los electrones que puedes adquirir a través de la oxigenación. El oxígeno tiene, dentro de su estructura atómica, es dador de electrones, de electrones. Entonces, cuando tú te oxigenas y esos electrones entran en tu cuerpo, como saben o a lo mejor no se acuerdan, pero los electrones, el oxígeno es el combustible para que tu mitocondria produzca ATP. ATP es esta molécula de energía que producimos con el oxígeno quemar las moléculas de lo que comemos, ¿ya? Las partículas que sacamos del alimento y que lo vamos degradando, llega a la célula, llega a la mitocondria y se produce este proceso de los ciclos de Krebs que generan el ATP. Entonces, el oxígeno es fundamental para la energía. ¿Y qué es lo que sucede? El ATP de alguna manera es una forma de electrones condensados en una estructura que se liberan en el cuerpo para que los músculos y el sistema lo puedan utilizar. Entonces, cuando tú empiezas a inhalar y a generar movimientos con la respiración, con ciertos ritmos, con ciertos procesos específicos que se enseñan a través de técnicas que algunos hemos estudiado y desarrollado, y te invito a investigar más de esto, lo que estás haciendo es incorporando, entre otras cosas, este oxígeno, que tiene una carga iónica negativa, que entra al cuerpo y, aparte de ayudar en el proceso del ATP para generar energía eléctrica, además el ATP es energía eléctrica, te ayuda a generar, alcalinizar el cuerpo y todo eso, que ser alcalino, en otras palabras, significa tener harta carga de iones negativos en el cuerpo. Entonces, la dieta ahí entra también a tener un rol bien importante. Todos los productos orgánicos, no transgénicos, recién cosechados, en especial con harta clorofila, tienden a tener una harta carga de energía eléctrica fotónica también del sol, convertida en clorofila. Entonces, todo eso trae una serie de beneficios. Entonces, ahí ya tenemos dos cosas súper importantes que la mayoría de las personas
quizás no comprenden o no tienen conocimiento de esto. Es el movimiento específico que te puede traer los yogas, hay ciertos yogas, cierto también el tai chi, ciertas artes marciales, el qigong. Todas estas prácticas antiguas tienen esa idea de poder optimizar la energía de tu cuerpo. La respiración pasa a ser un proceso bien importante en todo esto. Ahora, esos son aspectos más o menos físicos, que es re fácil poder acceder a ellos. Y te invito a que lo hagas, o sea, tomes clases de yoga, ojalá. Yo recomiendo Kundalini Yoga porque la forma en que está estructurado entremezcla no solo las asanas y los movimientos del cuerpo, sino que mucha respiración, también mudras específicos que estimulan circuitos específicos y zonas específicas del cuerpo, igual que los centros energéticos que ayudan a desbloquear cosas. Por ejemplo, un dato: si tú quieres comunicarte con alguien, voy a hacer un paréntesis, pero si tú quieres generar una mejor comunicación con alguna otra persona, ahí está la Janita. Sí, yo también me gusta el Kundalini. Bueno, si quieres mejorar la comunicación con alguna otra persona, por ejemplo, este mudra que se llama el Buddhi Mudra, que es juntarlo el dedo pequeño con el dedo pulgar, estimula centros de comunicación en tu cerebro y también estimula la apertura del chakra de garganta. Entonces, si tú empiezas a practicar esto cuando quieres generar una comunicación más consciente y puedes conversar incluso con los dedos así o prepararte antes, obviamente te pueden servir una serie de otras cosas que pueden complementar esto, pero el solo hecho de hacer esto te empieza a generar una dinámica sistémica, psicológica y neuronal, eléctrica y mental, que favorece una comunicación honesta y más del corazón. Entonces, si te quedas unos minutos con esto así, solito, solo haciendo esto, eso va a empezar a trabajar en ti. Y cada uno de los dedos tiene una connotación diferente. Por ejemplo, bueno, el dedo anular es una forma de activar la energía solar también en nosotros, de activar ciertos circuitos en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro que nos permiten estar más activos. Cada uno de estos dedos también tiene una relación con la astrología. Yo no soy astrólogo y sé re poco el tema, me parece súper interesante, pero no me manejo por allá. Yo veo las cosas desde un punto de vista energético y de mensajes y cosas que canalizo, pero cada uno de estos tiene una asociación también con los planetas. Entonces hay una serie de cosas que uno puede ir aprendiendo del cuerpo humano. Cada una de estas cosas te ayuda a mejorar la electricidad. Un dato, una práctica que también pueden hacer. Y esta es una práctica que la aprendí hasta un cierto grado en Kundalini Yoga, pero la maestría que he ido adquiriendo ha sido producto de la práctica. En Kundalini Yoga tenemos una de las 3 joyas de Kundalini Yoga, que son estilos de meditación que traen efectos súper potentes en nosotros. Y hay una que yo la he hecho varias veces con gente acá online durante los últimos quizás 2 años, que se llama Kirtan Kriya. Y Kirtan Kriya utiliza un movimiento que es ir moviendo, cantando un mantra específico, los dedos en esta secuencia, partiendo con el índice haciendo presión, o sea, no es suave, es fuerte, haciendo bastante presión para estimular los meridianos, los nervios y también la zona del cerebro. Vamos haciendo este movimiento. Si ustedes hicieran este ejercicio, no necesitan hacer el Kirtan Kriya, ni cantar ningún mantra como lo hacemos ahí. Si ustedes hacen esto por varios minutos al día, y pueden hacerlo en la mañana, lo pueden hacer luego a mediodía, y lo pueden hacer en la tarde, por ojalá unos 5 minutos, pero 3 minutos podría ser suficiente. Lo que estás haciendo, siguiendo este patrón, es importante que sea así. Vas a estar haciendo un masaje y una interconexión neuronal en tu cerebro. Este dedo, que es el Yan Mudra, que es bien famoso en yoga, este estimula la zona de los lóbulos frontales, donde en general se expresa la personalidad y también el ego. Entonces, cuando juntamos estos dedos, estamos llevando electricidad y también irrigación sanguínea en alguna forma a esta zona. Luego, cuando cambias al dedo medio, esta va a estar estimulando otra zona un poquito más atrás de tu cerebro. Luego, el dedo anular va a estar estimulando una zona atrás, en la zona, no sé cómo llamarlo, de acá del cerebro, y luego el menor va a estar en una zona más baja, estimulando ciertos sectores específicos del cerebro. Pero no es solo eso. Este movimiento, este es un ejercicio que se los cuento porque
tiene total que ver con el tema de los campos electromagnéticos y el fortalecimiento de tu aura y de tu sistema psicoelectromagnético. Si tú haces esto, aparte de toda esta estimulación y coordinación del sistema mental, que puede ser mucho más potente cantando un mantra, que cantamos Kundalini y todo eso, pero ya solo hacerlo, también estás activando los centros energéticos. Y esto no lo explican en la tradición yógica ni en lo instructorado Kundalini Yoga, pero es algo que uno puede empezar a percibir con la experiencia. Esto tampoco, ¿ya? Pero también cuando tú juntas estos dedos, empiezas a darte cuenta cómo se abren y se expresan los chakras. En general lo que yo he notado es que cada dedo abre y estimula 2 chakras principalmente, ¿ya? Y genera circuitos específicos entre ciertos chakras, ¿ya? Entonces también estás haciendo una apertura y una estimulación y una realineación y conexión solo por estar haciendo esto. Lo tercero que les voy a decir al respecto de este ejercicio es que, ahí me escribieron un par de preguntas, las voy a mirar ahora para cambiar de tema a lo mejor o complementar con las preguntas. Lo tercero que hace esto, y esto sí me lo enseñaron en Kundalini Yoga, lo mencionan, en verdad, sale escrito en una frase. Es distinto cuando uno lo empieza a experimentar y es bien impresionante. Cuando uno genera estos circuitos, que son circuitos literalmente, que cierra ciertos circuitos y estimula ciertas facetas como las que describo, el aura, el campo electromagnético, parte del aura, que es el campo electromagnético, tiene polaridades, ¿ya? Como cualquier sistema eléctrico, nosotros somos un sistema eléctrico y es súper importante empezar a entenderlo así, entender nuestro cuerpo como un sistema eléctrico, porque no es más que eso, los músculos son baterías y todo funciona en base a electricidad, las células tienen electricidad en las membranas celulares y debido a la electricidad y la tensión eléctrica que existe en cada una de nuestras células, en cada uno de nuestros órganos, está sano o no. Entonces toda la enfermedad es un desequilibrio eléctrico, ¿ya? Y por eso esto del tema psicoelectromagnético es pero tan importante y es impresionante que haya tanto desconocimiento de esto y es bueno empezar a investigar más. Entonces, el campo electromagnético y parte de nuestra aura tiene polaridades que van cambiando en la medida que tú vas apretando los dedos así, ¿ya? Vas haciendo este movimiento, haciendo fuerza con ellos. Entonces, este primer dedo tiene una misma polaridad que el tercer dedo. Y el dedo al medio tiene la misma polaridad que el dedo pequeño. Entonces, cuando tú estás haciendo esto, si tú pudieras verlo o sentirlo, como me pasa más a mí, vas a sentir que con cada dedo vas a sentir que se expande el campo electromagnético y el aura, y con otro vas a sentir que se comprime. Entonces, este ritmo que uno empieza a hacer, empieza a generar una respiración, se podría decir, del campo electromagnético y de nuestro sistema de cuerpos energéticos y aura. Y eso empieza a estimular también los circuitos eléctricos energéticos que tenemos. Recuerden, a pesar de que en la tradición, hasta donde yo la conozco, y obviamente no soy experto, pero la tradición china, de la medicina china, de los meridianos, de la acupuntura, trabaja principalmente en los sistemas energéticos o los meridianos que están en el cuerpo físico, por eso te ponen las agujas en ciertos lugares. Desde la tradición yógica y ayurveda sabemos que no solo tenemos meridianos en nuestro cuerpo físico, sino que hay una serie de estructuras que compone canales energéticos muy finos en donde el prana y la energía vital se transmite a través también de nuestro cuerpo energético, lo que comúnmente y genéricamente hablamos del aura. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer trabajos tan simples como esto, que lo descubrieron los yogis miles de años atrás, o más bien se los soplaron, para decirlo de otra forma, empiezas a generar también la estimulación de todo este sistema energético y de los meridianos de tu cuerpo sutil, y el cuerpo electromagnético, por tanto, se empieza a ver favorecido. Imagínense la cosa tan simple que les estoy contando y el potente efecto que tiene. Si tú te dedicaras en la mañana a meditar haciendo esto, o bien ve la meditación que está escrita en el canal de YouTube nuestro y hazla, al menos 11 minutos, a mí me encanta hacerla de 31 minutos, con el mantra, haciéndola tal y como se explica ahí. Eso va a aumentar la potencia de este fenómeno. Ahora, última cosa en relación a esto. ¿Qué tan creía que se basa en parte como una parte relevante este tema de los dedos que les cuento y este efecto que les estoy describiendo?
es conocida porque limpia el subconsciente. ¿Ya? El subconsciente, ¿dónde estamos? Todo el mundo dice, todos hablamos del subconsciente y dice, ¿dónde está el subconsciente? Bueno, está por todos lados en realidad. No hay un lugar físico específico. Hay un aspecto del subconsciente que está arraigado en nuestra matriz mental, en las neuronas, en ciertas zonas del cerebro. Pero hay otro subconsciente que está vinculado a campos etéricos, campos mórficos de pensamiento, está fuera de nosotros. De hecho, la ciencia hoy día ha podido darse cuenta que poniendo electrodos a distancia de tu cerebro miden la electricidad de tu cerebro y la estimulación eléctrica de tu cerebro. Entonces han podido validar que la electricidad es un campo. Bueno, entonces el inconsciente, el subconsciente de nosotros está en diferentes partes, está en el cuerpo, está en las células, hay memoria celular y en todos estos campos etéricos sutiles. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer esto, ¿qué es lo que está sucediendo? Aparte estamos, como les decía, estimulando el cerebro de cierta manera, los centros energéticos y activando este respirar del campo áurico, del campo electromagnético. Todos nuestros fenómenos que nos desequilibran y nos hacen pasar mal rato, las emociones raras de baja vibración, como decimos, la pena, el sufrimiento, el odio y pensamientos negativos, son energías que tienen campos electromagnéticos que están o en los órganos, como lo ve la medicina china, o está también en el campo fractal de nosotros, que es nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo lumínico, el aura, o el campo electromagnético en parte. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esto, lo que estamos haciendo es manipulando la energía de cierta manera que empieza a generar un flujo de energía cada vez más potente, de mayor vibración. Elevas la velocidad del movimiento de los electrones en tu cuerpo, cambias la velocidad de giro y el ángulo de giro de los átomos, de las partículas atómicas, y eso es lo que se genera este cambio vibracional que todos hablan. Entonces, cuando cambian esos patrones, empieza a haber una liberación de todos aquellos aspectos que están en una geometría y en un proceso de campo electromagnético escritos en una vibración distinta. Entonces empieza a generarse un rechazo de este nuevo campo de energía que estás creando y se genera toda una liberación, una desprogramación de nuestro ser. Solo por estar haciendo esto. Obviamente que si ocupas la tradición de Kundalini y ocupas todo el proceso de Kirtan Kriya, va a ser más fuerte el proceso. Entonces aquí les conté un buen rato. Vamos a ver las preguntas. Hay dos preguntas acá abajo, a ver qué nos dice aquí. Bueno, escribiste muy largo, así que no sé si voy a poder leer la palabra. Solo caben dos líneas y media, por si alguien quiere poner alguna pregunta. Ok. Hola Satya, ¿el éter de qué hablas? ¿Es distinto al éter de que trata la ciencia? No sé si me explico. Pucha, en este tema de definiciones es bien complejo. Es bien complejo el tema de explicar si es lo mismo o no es lo mismo, porque todos tenemos definiciones distintas. Yo no soy científico, me encanta la ciencia. Por años he leído muchos libros de ciencia y de física cuántica, de astronomía y cosas por el estilo, por un llamado, una pasión personal. Pero no podría decirte que es lo mismo, necesariamente en base a la definición que yo tengo de las cosas. Lo que sí te puedo decir es que la ciencia como tal es un fenómeno espiritual. Todo es un fenómeno espiritual. Y lo que la ciencia ha estado por muchos años tratando de descubrir, que es cómo funcionan las cosas, es una forma más bien mental y racional de aproximarse a lo espiritual. Y es por eso que muchos de nosotros, en nuestro proceso, ya hace muchas décadas, hemos encontrado esta fuerte unión, porque son básicamente sinónimos de lo que es la física cuántica con la espiritualidad. Y hay una serie de fenómenos espirituales que se pueden explicar ahora, no solo desde la parte más mística, que eran las tradiciones antiguas, también como los yogis, sino que ahora desde aproximaciones científicas comprobadas y validadas con métodos científicos. Entonces, hay hoy día tecnología motores que se llaman de punto cero, que están trabajando para cosechar energía desde lo que de alguna manera yo creo que es lo que la ciencia se refiere al éter. El éter como este plasma, como esta energía que está en todo espacio, en todo tiempo.
Entonces, lo que han podido ya hacer es extraer de 1 centímetro cúbico energía con motores, con ingeniería, para poder extraer energía, por ejemplo, para iluminar una ciudad. Como todavía la tecnología es media rudimentaria, hay límites para ella. Pero esa energía viene desde lo que antiguamente Aristóteles, Platón particularmente creo que hablaba, del éter, de este elemento que lo envuelve todo. El éter, también desde esta filosofía más antigua, es todo este sistema de todo lo que lo une. Es toda la fibra que está detrás de lo que vemos físicamente que une todo. Entonces es una mezcla de muchas cosas. Desde mi punto de vista, el éter es en alguna forma lo que nosotros hablamos como amor. Desde el punto de vista espiritual y de la espiritualidad más moderna, pero también la tradicional de lo que hablaba Jesús y otros maestros, el amor es el pegamento, es por eso es incondicional, porque lo une todo nomás. Es la fibra que une todo lo que nosotros creamos. Entonces, también el amor en alguna medida es el alimento. Y una cosa que une este concepto de amor con la tradición yógica y con lo que les dije antes es el prana. La energía pránica, la energía vital, que es la definición de prana para los yogis, no es cualquier cosa, es la energía del amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar el prana, la energía vital, como consecuencia de trabajarlo a través de estas metodologías que yo les estaba contando y muchas más cosas que podríamos hablar, lo que se va incorporando ante este prana, esta energía vital, que está compuesta también por electricidad, electrones, consecuentemente va a provocar un estado de expansión, un estado de amor. No, es inevitable. O sea, una persona sana, una persona, se lo voy a llamar una persona sana, que tiene todo su sistema biológico, eléctrico, electromagnético funcionando a un cierto nivel, a un buen nivel, es una persona balanceada, es una persona, tiene que ser una persona espiritual, no puede no serlo, va a reconocer su espiritualidad y por sobre todo va a estar en estos estados emocionales de paz, gratitud, alegría, goce, que es una forma de definir un estado de amor, de un amor incondicional. Una persona que está en ese estado, que ha trabajado el prana, en la energía vital, bien, para que su sistema esté en balance, en armonía y con potencia, con energía, va a ser una persona que va a realizar los sueños que quiere cumplir en su vida, que va a estar empoderada de la verdad que vive en él. Entonces, cuando todo esto sucede, y esto tiene que ver con lo que me preguntáis del éter, lo que para mí el éter tiene que ver con el prana, tiene que ver con el amor que lo crea y lo une todo, el amor incondicional, que en algún minuto la ciencia lo va a demostrar, ya está bien cerca de algo así. Bueno, nos volvemos uno con todo. Entonces, para poder fortalecernos de la manipulación mental que hay hoy día en el planeta y de la que va a incrementarse drásticamente durante el próximo año, y poder salir de este condicionamiento mental, me olvidó la palabra que quería decir, atrape mental, no sé cuál es la forma en que quería expresarlo bien, es potenciando tu sistema electromagnético, la electricidad, el prana, la vitalidad en tu cuerpo. Como consecuencia de ese estado de salud vas a ser feliz y vas a magnetizar a tu realidad, como tu realidad es un holograma de tu consciente inconsciente. Naturalmente vas a estar purificando tu inconsciente, ya sea con simplemente prácticas como la que estoy diciendo, o cosas más sofisticadas como las que nosotros enseñamos en la formación de nuestra escuela también, para manipular la energía, para generar sanación cuántica y otras cosas. Cosas que también nos hemos enseñado, que me encantaría en un día enseñar. Bueno, vas a poder manifestar una realidad muy distinta y magnetizar hacia ti todas las virtudes, las sincronías para que te llegue a tu vida todo lo que te mereces, todo lo que tu alma viene a trabajar. Y aquí voy a unir este tema del campo electromagnético, el prana, el amor, el éter, todas estas palabras que estábamos un poco conversando, con el alma. Y esto yo lo dije en algunas conversaciones previas, creo con Cristian, que anda por aquí también. ¿Qué es el alma? ¿Y cómo funciona el alma?
porque el alma también es una cosa que pareciera ser tan etérica, tan mística, pero tiene ciencia y en alguna forma es hasta medible por la tecnología que tenemos hoy día. Desde la tradición yoica, y esto es algo que uno puede experimentar cuando hace ciertos tipos de respiraciones o tiene profundos estados de expansión a través de meditación y otras prácticas, o también a través de plantas medicinales como la ayahuasca. A muchos han podido ver esto, también la gente que muere momentáneamente y vuelve, te dice lo mismo. El alma es un proceso de... es una fracción, ¿no es cierto? Un pedazo de la conciencia, en el caso de nosotros que somos seres crísticos, de la conciencia de Dios o del gran creador, ¿ya? Es una geometría específica, multidimensional, cuando está fuera de nosotros, que atrapa la información, la luz, la geometría del creador y la va separando en mónadas cada vez más pequeñas, las dimensiones que son cada vez más densas, hasta llegar a una cierta estructura que tiene ciertos patrones, que ingresa cuando tú estás en el vientre materno más o menos al mes 3 o 40 días, a través de la coronilla. Por eso los bebés tienen la coronilla abierta. Y por eso lo importante es no tapar ni generar ningún tipo de intervención en esta zona. Voy a decir algo que no les va a gustar a algunos. Por eso el bautismo no es algo positivo, el bautismo católico, al menos eso. Ahí podemos elaborar más de eso más adelante. Entonces entra esta alma, esta geometría que encapsula la frecuencia divina más pura existente, el homólogo a Dios, el Hijo de Dios, entra, y aquí hay un portal, literalmente un portal que uno lo puede ver cuando está con plantas medicinales o en tipos de meditaciones o respiraciones específicas. Tú puedes ver cómo muchas veces lo dibujan, y los yogis hablan de la flor de los 1000 pétalos. Entonces acá hay un campo, un portal que trasciende todas las dimensiones hacia lo físico que experimentamos nosotros. Entonces esta geometría del alma, encapsulando la luz del creador, entra por aquí y se implanta primeramente en el cuerpo calloso, en donde se unen los dos hemisferios, y empieza a configurar a configurar o interconectarse, reconfigurar también el sistema nervioso del feto. Y se empieza a interconectar con este sistema nervioso y a irradiar por él en el proceso del crecimiento del feto, del embrión, del bebé. Y empieza a expandirse por todo el cuerpo a través del sistema nervioso. Y empieza a ayudar en la configuración de la matriz, de las matrices, de los cuerpos energéticos. Entonces empieza a ayudar en el desarrollo, activa en el ADN multidimensional, y por tanto que da dirección hacia el ADN físico, para que empiecen las mutaciones sutiles para crear los centros energéticos, para ir optimizando los meridianos, ir creando las dimensiones, las capas de los cuerpos divinos de los humanos, de todos nosotros. Y eso se va formando y toma años. Esa formación de todo este sistema multidimensional del aura, de los cuerpos de luz, de los centros energéticos, los chakras, como se llama, y toda esta fisiología sutil, se va formando y se va estructurando hasta más o menos los 7 años. Y por eso la psicología también lo sabe, pero no por esta aproximación, pero se sabe también por la tradición yógica y por muchos estudios también que se han hecho últimamente, que hasta los 7 años es donde hay que cuidar al máximo a los niños, ¿ya? Porque están en este proceso de formación, en este proceso no solo de formación psicológica, que sí es y es parte de este proceso multidimensional. Entonces el alma se empieza a estructurar en todo nuestro sistema nervioso y empieza a generar un patrón y una geometría específica, una vibración específica, que hace que en general todos los niños seamos muy puros, muy puro, ¿no es cierto? Entonces cuando tú te ves enfrentado a mirarle los ojos a un recién nacido, hay un algo. Yo me acuerdo cuando miraba los ojos de mis hijos, en ese momento hay una transparencia, hay una ingenuidad, hay una cosa bien profunda. Es como que uno se ve reflejado en ellos.
Bueno, me fui un poco, estaba contando esto y ya se me olvidó por qué, pero tiene que ver con todo lo que estábamos hablando del tema de... Ah, ya, pues, entonces ya me acordé por día. Entonces, lo que pasa, producto de la malformación en la educación, nosotros como padres, la cultura, los campos electromagnéticos, la comida chatarra, la mala comida, la mala alimentación, las ideas que tenemos como cultura que son erradas desde el punto de vista de lo que es puro, espiritual y adecuado desde esa óptica, empieza a generar desequilibrio psicoelectromagnético, que es el idioma con el cual se conecta lo físico con lo energético, sutil, espiritual. Entonces, al pasar de los años en los niños y en todos nosotros, empezamos a cambiar la configuración de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema celular y de todas estas geometrías de los campos energéticos y electromagnéticos de nuestro cuerpo. Y empieza a haber un quiebre, una separación entre el idioma del alma, entre la frecuencia y la programación y la información que constantemente el alma nos entrega, que es el canal con el cual nos conectamos al espíritu, a la fuente, se empieza a desacoplar, porque nuestra biología empieza a estar en otro ritmo, en otra frecuencia, en otra lógica, en otra geometría, en otros algoritmos, en otra cosa. Nos perdemos. Y ahí es cuando caemos en la separación y caemos en la dualidad y caemos en la víctima y caemos en que estamos solos y que etcétera, etcétera, que ya conocemos, que es el proceso en el cual estamos hace miles de años en el planeta Tierra. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar a través de todo lo que yo venía contando hoy día, el sistema psicoelectromagnético, trabajar tu prana, la energía vital y todo esto, lo que va a suceder como consecuencia es que esto te va a ir remodificando tu ADN, remodificando tu sistema biológico y vas a empezar a acoplarte nuevamente a la geometría original que está todavía inserta en todo tu cuerpo, que es el alma. Esta geometría, este patrón, esta información original. Y se va a empezar a acoplar. Y en la medida que empieza a haber resonancia, tú empiezas a desarrollar tus sentidos espirituales. Empiezas a desarrollar tu intuición, como muchas veces hablamos. Y en la medida que sigues avanzando, empieza a haber una fusión entre tu yo inferior y tu yo superior. Empieza a haber una fusión entre lo finito que creías que eras y tu personalidad y ego, tu historia, de tu identificación con tu nombre, con tu familia, con toda la historia que tenías y la magnificencia de este ser nuevo, de este ser ascendido, este ser despierto a toda la realidad más allá y empieza a fusionarse. Y se integran, no se rechazan, no se separan, se integran. Y esa es una parte que da para conversar mucho, ese proceso. Y se empieza a integrar. Y en la medida que más se integra, más poderoso eres tú en todos los aspectos de tu vida. Vas a tener más salud, vas a empezar a recobrar memorias de vidas pasadas, si es parte de tu camino, o simplemente conocimiento y sabiduría que nunca leíste, que nunca estudiaste, que no viste en ningún video ni nada, y empiezas a generar un proceso de volverte soberano y empoderarte de ti mismo. Y empiezas a co-crear tu realidad conscientemente. Todo eso pasa producto de todo esto que estamos hablando. Entonces, esto es súper lindo y es importante, en mi opinión, que ojalá toda la humanidad empezara a poder entender un poco más de esto y comprender que hay una ciencia espiritual detrás de todo esto y podemos hackearla. Y yo me dedico a eso. Yo las cosas que digo, las cosas que enseño, es como, de hecho me puse en mi perfil en Instagram, lo puse en inglés porque acá hay muchos extranjeros, me puse Bio Spiritual Hacker y es una forma en que me autodefiní, un hackeador bioespiritual. Y todo esto a raíz de toda esta información que les estaba contando. Entonces por aquí tenemos otra pregunta, ojalá que estés todavía por aquí. ¿Se puede sentir la energía de otras personas? Estoy demasiado perceptiva. Todo el rato estás sintiendo energías de tu entorno, seas consciente o no seas consciente. Como estamos todos unidos, desde el éter que hablábamos, desde la matriz divina, desde la concepción, todo lo que existe está unido, todo es uno. Siempre vamos a estar de alguna u otra manera interactuando con las energías y los campos energéticos y electromagnéticos del resto, ¿ya? Entonces, en la medida, algunas personas nacemos, yo siempre fui muy susceptible a las energías, muy empático, muchas veces se dice también, desde chiquitito, pero como no, mi familia no entendía de esto, no era parte de su conocimiento, donde estudié tampoco, y miles de historias, como que fui poniendo corazas en todo esto, y esto le ha pasado a muchas personas, seguramente a ti que hiciste la pregunta y quizás a todos los que están escuchando en algún grado, si no, no estarían acá y esta información no les estaría llegando.
Entonces siempre estamos interconectados con otras personas. Ya pueden físicamente estar cerca o lejos, va a haber una conexión en la medida que sean parte de tu conciencia o hayan sido parte de tu conciencia. Va a haber un vínculo, un cordón energético. ¿Ya? Entonces, en la medida que uno genera todos estos procesos que contaba recién, uno se pone más perceptivo de la energía que nos rodea, de la energía de nuestro entorno y cómo ésta nos puede o no afectar. Ahora, el que nos afecte o no tiene mucho que ver con tus creencias. O sea, independiente que todos sentimos todo lo que le pasa a todo el mundo, nosotros tenemos filtros. ¿Ya? Filtros en alguna medida que han sido puestos en forma inconsciente y algunos otros, y muchos de ellos son positivos, pero hay muchos filtros, o no filtros, hay muchos factores de creencias limitantes y negativas que están programadas en nuestro inconsciente producto de la televisión, de todas las películas que hay visto, de las cosas que te cuentan, las historias de la familia, de los países, de la religión, etcétera, etcétera, que provoca que tú seas susceptible a estas energías y creas que ellas pueden afectarte. Entonces una persona empática o sensible, como muchos de nosotros somos, y seguramente todos en algún grado lo son, algunos más, otros menos, tendemos a tener esta idea de que las energías nos pueden afectar. Y eso no es verdad desde el punto de vista espiritual. O sea, puede suceder, sí, producto de la programación inconsciente que tienes y que crees que te puede hacer daño. Y entran ahí también los programas de victimización y de poca cosa que a veces tenemos. Pero desde el punto de vista de la soberanía espiritual, tú puedes sentir toda la energía y puedes conectarte a todas las realidades y todas las dimensiones, saber todo lo que está pasando en el universo afuera o al otro lado del mundo sin necesariamente estar informado por medios o por alguna cosa física, sino que más bien por un viaje astral o una conexión espiritual, energética. Pero puedes no ser afectado por esa información. Entonces es muy importante la desprogramación de ese fenómeno que nos pasa a todos. Entonces no se sientan que la energía y los fenómenos externos están manipulándonos. O sea, de nuevo, tiene que ver con todo lo que dijimos al principio de los campos electromagnéticos, es una forma de verlo. Pero también otra forma, que es lo mismo, es hablar de las creencias limitantes y de la forma en que está programado tu inconsciente y subconsciente. También hay formas de cambiar eso con otro tipo de prácticas y tecnologías que también yo hago en las terapias o a veces he enseñado también en algunos cursos específicos o a personas específicas. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, ¿ya? Entonces sí puedes sentir esa energía y puedes sentir la otra persona. Por ejemplo, yo cuando hago sanación, activaciones y activaciones espirituales, sanaciones cuánticas, energéticas, limpiezas energéticas a otras personas, virtualmente o físicamente, lo que me sucede a mí es que pasan muchas cosas, no sabría cómo describir tantas cosas que pasan ahí, pero de alguna manera mi cuerpo se conecta al cuerpo de la otra persona y empiezo a percibir las cosas de la otra persona desde un punto de vista de sensaciones físicas, energéticas y sutiles. También mi visión se abre y empiezo a observar cosas. También empiezo a recibir información, visiones, ideas, palabras, a veces frases, a veces los maestros, los guías me empiezan a dar información. Depende de muchos factores, no siempre es así, pero tú puedes conectar con otra persona de una forma terapéutica y utilizar toda esta información para el más alto bien, siempre para el más alto bien y conectándose con su alma, su espíritu, su guía, ser superior y el equipo divino de apoyo que tienen y en base a la guía que te entregan desde el amor, desde la neutralidad, desde la conexión pura espiritual hacia la fuente, tú puedes trabajar todo esto ya sea en ti, porque tú estás siendo un reflejo del otro, que es lo que hace en parte Satnam Rasayan en Kundalini Yoga, que es una técnica yogica antigua de sanación. Y bueno, el Buda también hacía esto, y en fin, también las técnicas modernas, yo también en parte enseño esto, o sea, también lo enseño a través de unas prácticas de meditación específicas, ¿no? Bueno, entonces puedes ocupar tu cuerpo como herramienta para transmutar o liberar y trabajar todo esto, o simplemente hacerlo a la persona y viendo el reflejo contigo. Hay todo un mundo detrás de esto que es súper lindo y súper poderoso. Así que bueno, ojalá que te haya dado respuesta a tu pregunta. Bueno, ya parece que llevamos más de una hora, pero si tienen alguna otra pregunta, escríbanla allá abajito donde hay un signo de pregunta y podemos seguir
hablando, porque si no tengo preguntas, a veces se me acaban los temas. Bueno, tengo hartas cosas para hablar, pero también me gustaría que ustedes, si tienen dudas existenciales o también de lo que está pasando, lo que se viene, también cosas, me pueden hacer algunas preguntas y dentro de las posibilidades sin censura de este medio voy a tratar de responder. ¿Alguna pregunta? Vamos, vamos. Una pregunta por ahí. Un palo blanco. Hoy día parece que no tengo palos blancos acá. Bueno, no avisé con mucha anticipación que iba a hacer este envío. Bueno, mientras se animan a escribirme algo para poder seguir conversando, les voy a compartir dos cosas muy sencillas de la tradición yógica, de los pranayamas, de la respiración, que si la empiezan a practicar les puede traer grandes beneficios ciertamente en la medida que lo vayan practicando, lo vayan sintiendo y lo vayan incorporando en su día a día. Marcela Rey, ¿cómo estás? Qué bueno que, no sé, bueno, ojalá que hayas escuchado todo y parece que te está sirviendo lo que estoy diciendo, qué bueno. Bueno, tú estudiaste Reiki con nosotros. El Reiki es energía pura, ¿no es cierto?, de la fuente, es energía vital, es prana, es todo eso, y por eso el Reiki también es una tecnología que es bien antigua, pero todavía sigue siendo muy, muy buena, muy bonita, muy potente, que se puede utilizar en todo esto. Bueno, lo que les iba a contar. Cuando respiramos, seguramente no saben, pero hay un ciclo de respiración natural entre las fosas nasales, ¿ya? Si tú durante el día aleatoriamente, por ejemplo, pusieras tus manos y pudieras sentir por dónde vas a estar respirando, te vas a dar cuenta que siempre hay una fosa nasal por la cual predomina la respiración, ¿ya? Y esto tiene que ver con los ciclos biológicos, tu círculo circadiano, etcétera, etcétera. Entonces, no recuerdo específicamente, pero me atrevería a decir que cambia cada 2 horas y hay cambios fuertes cada 2 horas y cambios menores cada 45 minutos más o menos. Bueno, no calza eso, pero no sé por qué recibo 45 minutos. Ya voy a entender por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es importante que lo sepas. La fosa nasal, cada una, está conectada al sistema nervioso, ¿ya? No solo por el tema del olfato, que en el fondo el sistema nervioso recoge el olor, lo transforma en señales eléctricas y lo lleva al cerebro, sino que también hay otros sensores que también trabajan con el tema del prana y todo eso. Entonces, cada una de las fosas nasales se conecta al sistema nervioso, estimulando una parte del sistema nervioso u otra. El sistema nervioso central tiene dos grandes sistemas que se le llama el sistema simpático y parasimpático. Yo siempre bromeo que el sistema simpático no tiene nada de simpático porque es el sistema que trabaja en pos de, bueno, cuando te estresáis, el sistema simpático se activa. Entonces, todavía no logro entender por qué le pusieron simpático a ese. Pero sí logro entender por qué le pusieron parasimpático al otro. Parasimpático que para el simpático, ¿no es cierto? Detiene el estrés y te ayuda a entrar en un flujo de energía más, de mayor calma, de mayor neutralidad. Entonces, cuando tú respiras por cada una de las fosas nasales, va a estar estimulando el sistema parasimpático o el sistema simpático. Desde el yoga hablamos de la energía lunar o la energía solar, ¿ya? O sea, una energía más femenina, más fría, no fría desde el sentido de que las mujeres sean frías, sino que calma el cuerpo, enfría las emociones, enfría la mente, o una energía solar que es una energía más activa, más hacia la acción, ¿ya? Esto es súper relevante de empezar a comprender y trabajar conscientemente durante el día, porque te puede traer millones de beneficios, ¿ya? Y puedes manipular tus estados mentales y tus estados emocionales producto de esto. Entonces, si tú respiras, recuerda esto, si tú respiras por la fosa izquierda, estás activando la energía lunar, la energía femenina, estás activando el hemisferio derecho, toda la parte espiritual, artística, sutil, mágica, ¿ya?
Entonces, si tú comienzas a respirar, por ejemplo, largo, lento y profundo por la fosa izquierda, vas a estimular esto y desde el punto de vista del sistema nervioso, el sistema parasimpático. ¿Ya? Empiezas a entrar en frecuencias más armónicas, más tranquilas, más hacia adentro, te ayuda a abrir el centro corazón, el chakra corazón, y te ayuda a entrar en un ritmo amoroso. Si tú respiras por lo contrario, por la fosa nasal derecha, vas a estar activando la energía solar, vas a estar activando el hemisferio izquierdo, el hemisferio más racional, el hemisferio más físico y esta energía más de acción que te lleva a activarte y hacer cosas en lo físico. El otro te lleva más hacia quizás una energía más nutritiva, más introvertida, más meditativa. Ninguna de las dos es buena o mala, las dos son perfectamente divinas y las dos son necesarias si en el fondo de tenerla en un estado de armonía. Pero sabiendo lo que te estoy contando, puedes utilizarla a favor tuyo. Entonces, por ejemplo, si estás entrando en una fase más neurótica, la mente más loca, o mucho pensamiento, o mente muy negativa, y emociones, por tanto, bien asociadas a eso, empieza a respirar largo, llenando todos los pulmones y profundo por tu fosa izquierda. Por el contrario, si estáis medio dormido y queréis como activar tu mente, tener más claridad, quizás ocupar tu cerebro para cosas más racionales, más tangibles, más matemáticas también, puedes empezar a respirar largo y lento y profundo por tu fosa derecha. ¿Ya? Entonces esto es una técnica que los yogis sabían, ahora la ciencia también lo puede demostrar. Y puedes utilizar esto a favor tácticamente en tu día a día. ¿Ya? Ahora, cuando tú balanceas la energía por tus dos fosas, de cierta manera, con ciertas técnicas que no voy a explicar ahora, porque también tienen que ver con la forma en que respiras, también con los ejercicios, también puede ser apoyado con mudras, mantras y cosas por el estilo, lo que va a generar es una activación de los principales tres nadis o meridianos del cuerpo que utilizamos en el yoga, que es el Ida, el Pingala y el Shushmana, que es el canal central, por donde se genera el despertar de la energía Kundalini espiritual y trasciendes la dualidad. Entonces también moderando la energía y sabiendo trabajarla de cierta manera a través de la respiración y también del yoga en general, el Kundalini se enfoca en esto particularmente, en todo el proceso para el despertar espiritual de tu energía espiritual. Vas a poder ir balanceando la energía y balanceando tu sistema nervioso, tu sistema mental y entrando en una mente neutral, que es fundamental para vivir una vida equilibrada. No vas hacia la mente positiva ni la mente negativa que hablamos en el yoga, ambas dos siendo buenas y hay que honrarlas por su existencia, pero un exceso de cada una de ellas te lleva a desequilibrios mentales, emocionales, físicos también. Bien, ese era un dato que quería darles para que lo practiquen entre ustedes. Por aquí tengo otra pregunta. Gracias, Víctor, por ser pájaro blanco. Vamos a cambiar un poco de tema, pero podemos relacionarlo con todo, porque todo está relacionado siempre. Dice, Víctor, creo que era tu nombre, ¿cierto? ¿Qué papel juegan los extraterrestres? Son como nos han contado, bueno, no sé qué te han contado, qué idea tienes tú de los extraterrestres. ¿Qué rol juegan los extraterrestres en todo esto? Hay tantas cosas que podría compartir y esto desde tantos diferentes puntos de vista. Pero hablando un poco de lo que estábamos contando, de los campos electromagnéticos, de la energía pránica, del despertar espiritual, de la ascensión personal y planetaria, este fenómeno que nosotros podemos vivir como seres crísticos, que tenemos un ADN específico, que no todos los seres pensantes en la creación son crísticos, nos da la posibilidad en cuerpo humano de conectar a lo que llamamos la multidimensionalidad del ser, es decir, estar en múltiples dimensiones cohabitándolas al mismo tiempo. Entonces existe la dimensión que normalmente hablamos 3D, que para mí incluye también la 4D, que en parte tiene que ver con el campo astral, que tiene que ver con el campo mental, y es donde está atrapada la población mundial en general. Yo también de repente me atrapo con todas estas locuras que pasan, y todos estamos tratando de alguna manera de romper la Matrix. La Matrix es esta forma psíquica, mental, electromagnética y tecnológica
que atrapa a las personas en estos campos de dimensiones que llamamos generalmente la tercera dimensión, pero también en gran medida la cuarta dimensión, este espacio astral. ¿Por qué hablo todo esto? Porque cuando nosotros salimos de esta matrix de control, de esta matrix de estas dimensiones y empezamos a entrar a la quinta y a las dimensiones superiores, estando todavía aquí en el planeta Tierra con cuerpo físico, podemos empezar a percibir realidades que están en otras dimensiones. Quiere decir que no en esta dimensión física, por tanto no podemos verla con nuestro ojo, ni sentirla, ni oírla, ni nada, con los 5 sentidos típicos, tradicionales, pero podemos percibirla con nuestro sistema energético sutil. Entonces empezamos a interactuar con conciencias que son parte de la única conciencia que existen, que es parte de mi conciencia, tu conciencia, y que nosotros en nuestra escasa capacidad de comprender todo esto lo llamamos personalidad y nos creamos el ego que atrapa una fracción minúscula de la mente y lo único que existe en nosotros, y creamos un papel y vivimos en este plano pensando en que somos el papel que estamos viviendo, el carnet, la casa, la historia que tenemos, el nombre que tenemos, la familia que tenemos y toda la información que aprendiste. Bueno, entonces cuando salimos un poco de eso empezamos a darnos cuenta de que hay una vasta creación, mucho mayor que nosotros, que es esta parte espiritual, esta ascensión. Y generalmente a la mayoría, tarde o temprano, les pasa que empiezas a conectar con otras conciencias. Tal como por ahí preguntaba si uno podía sentir las energías de otras personas. Sí, y esa misma energía la tienen otros seres en otros planos y en otros planetas físicos también, que podríamos eventualmente físicamente interactuar. Entonces, dentro de todo este esquema, lo que llamamos extraterrestres son formas, hay de todo tipo, hay, por lo menos como yo los defino, hay extraterrestres físicos que están viviendo procesos parecidos a nosotros, saliendo de la 3D, 4D hacia las 5 y a las dimensiones superiores, despertar espiritual, ascensión planetaria, está sucediendo en otros planetas en forma paralela también, en otras galaxias también, en otros sistemas solares. Existen seres que ya pasaron por estos procesos, no iguales a los de nosotros, pero que lograron salir de esta densidad de conciencia, esta atrape que tenemos muchos en este planeta, y empezaron a interactuar con las dimensiones superiores, la quinta, sexta dimensión, en donde uno empieza a conectar con espacios más angelicales, con entidades, seres más angelicales, y de ahí viene todo lo que sabemos de la tradición más bien religiosa cristiana, de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y toda la estructura que está ahí, también los maestros ascendidos, etcétera, etcétera. Todas las deidades hindúes, bueno, todas estas tienen una razón de existir en nuestra literatura, porque si bien la literatura y las religiones lo han de alguna manera ensuciado, por llamarlo de alguna forma, y no ha sido pura la información que nos han transmitido, la realidad es que existen metafísicamente, espiritual y conscientemente seres más evolucionados espiritualmente que nosotros. Ahora, tal como les decía, nosotros estamos aquí, hay maldad, no podemos negarlo, hay seres que son traviesos, como digo yo, bien traviesos, que en gran medida han generado o han controlado lo que pensamos, hacemos y creemos de la realidad. En otros planetas también los hay, y muchos de esos seres han logrado también avances tecnológicos increíbles para nosotros. Y a través de estas tecnologías han podido interferir en los procesos de otros planetas y de otros seres. Y aquí podría contar lo de la Guerra de Orión, podría contar la Gran Caída, pero es una historia muy larga para contarla ahora. La he contado en vivos del año pasado, pero quizás en otro momento podemos hablar más de todo eso que tiene que ver con Lemuria, con la Atlántida y con civilizaciones anteriores y cómo cayeron y cómo está la salida del Edén y toda esa historia. Bueno, producto de estos extraterrestres más traviesos, se insertaron formas de pensamiento y entidades metafísicas, etéricas, en el colectivo humano y en la realidad planetaria, y también tomaron cuerpo físico en muchos de ellos, y actualmente manipulan el planeta en gran medida, pero eso ya está terminándose, estamos en la fase de salida de todo eso el caos que hay, y todo lo que tratan de alguna manera de imponer y cosas bien ilógicas, irracionales, no científicas, que hacen que la gente se dé cuenta más de todo esto,
Entonces existen todas estas estructuras, tanto de seres físicos extraterrestres como etéricos, astrales y sutiles, que de alguna manera no son amables con el proceso biológico, evolutivo, natural y espiritual crístico que tenemos nosotros los humanos en la Tierra y en otros planetas, pero también existen los fractales álmicos de nosotros, de los tuyos, los míos, de todos los que están escuchando, porque si no, no estarían escuchando esto, que son estas formas de vidas paralelas que tenemos nosotros. Yo llamamos fractales álmicos porque nuestra alma está en distintos niveles, trabajando en forma paralela todo el tiempo, en distintas dimensiones, en distintas densidades, como hermano galáctico actuariano, pleiadiano, arcangélico, angélico, como maestro ascendido, como estos leones alados, que yo también soy parte, etc. Hay un sinfín de cosas que no tienen ni nombres también. Entonces tú tienes por esencia esa conexión álmica, y todos estos seres trabajan para el plan divino, en línea al plan divino y con directriz directa del creador fuente, de donde todos provenimos, donde viene nuestra alma. Todos estos seres de luz son quienes nos asisten todo el tiempo, y algunos tienen forma física, como todas estas confederaciones galácticas, intergalácticas. No todas son tan perfectas como algunos creen, o sea, algunas están trabajando súper alineadas al plan divino, pero hay otras que tienen agendas, su propia agenda, y esto tiene que ver con el concepto de que todo ser diferenciado, todo ser que es consciente de sí mismo, está separado del creador en algún nivel, ya sea muy sutil, cuando es angelical, de las dimensiones superiores cercanas a la fuente, o de los seres más densos que pueden estar en la quinta o sexta trabajando con nosotros en naves espaciales, platillos voladores, o en otros niveles dimensionales, interactuando desde planos astrales superiores, que son también seres de luz. Entonces hay una serie de seres que están conectados con nosotros a través de la frecuencia de nuestra alma, que trabajan para el plan divino y trabajan para nuestra ascensión, nuestro despertar espiritual, y que nosotros comúnmente llamamos ángeles guardianes, por ejemplo, que es una forma típica de conectarse con ellos. Que cuando estábamos hablando en los lives anteriores con Cristian Contreras, hablábamos del equipo divino de apoyo. Entonces todos tenemos equipos, todos tenemos esos seres, y están en distintas dimensiones, en distintas formas, algunos físicos, otros más etéricos, sutiles y así, hasta la fuente misma, hasta el creador que siempre nos acompaña y estamos conectados. No sé si respondo ahí un poco tu pregunta, Víctor. Entonces, voy a ver si aquí tenemos alguna otra pregunta. No tenemos más preguntas. Estoy medio afónico ya. Hola, Vale. O sea, Vero, perdón, Vero. Vale, no sé por qué te dije Vale. Bueno, yo me encanta conversar, en verdad. Me encanta también que me hagan preguntas, así que feliz de que me hagan una o dos preguntas más. Pueden idealmente poner ahí en el signo de pregunta que está abajo, escribir algo en 2 líneas, no más que eso, porque si no, no lo leo entero, no me aparece entero. De lo que sea que quieran conversar en relación a lo que sea, en realidad. Me encanta hablar de cualquier cosa, no de política, por favor, que también podría hablar, pero no quiero hablar de eso. Algo un poquito más espiritual, ojalá, o que tiene que ver con lo que está pasando en el planeta hoy día, que tiene que ver con la ciencia espiritual, la ciencia energética. Bueno, aquí apareció una pregunta. A ver. BioBuilder, escalada. ¿Cuál es la importancia de la alimentación en nuestra ascensión? Bueno, esto lo he hablado harto, y te recomendaría que, que escuches quizás los 4 anteriores, porque en todos mencioné algo en relación al tema de la alimentación, los 4 grabaciones anteriores que hice Ascensión Planetaria número 1, 2, 3 y 4. En alguna medida en todos hablé algo con respecto a la alimentación. Lo que puedo decir muy en resumen, para no extenderme tanto en eso, es que es muy importante la alimentación, sí. Es tan importante como importante es desintoxicar el cuerpo constantemente, ¿ya? Entonces, voy a decirlo de esta manera. Si tú tienes un cuerpo tóxico, tanto a nivel de intestinos, celular, con metales pesados, químicos,
y todo este tema de nanotecnología que es bien real, tú que tragues alimentos saludables, vivos, recién cosechados, orgánicos, no transgénicos, con semillas originales, tu cuerpo puede no absorber los nutrientes, estamos hablando desde la parte física, producto de que tienes un sistema desbalanceado, sobre todo a nivel de estómago e intestino. Entonces, el tema de cuidar tu flora intestinal, reconstituir tu sistema digestivo es extremadamente importante. Y para eso, parte importante tiene que ver la desintoxicación del sistema digestivo, por un lado. Y de ahí la reconstrucción de todo ese sistema digestivo. La Ayurveda tiene mucha ciencia al respecto de eso y puedes buscar información o puedes ir a donde alguien sepa de ese tema. Hay cosas modernas también relacionadas, pero confío harto en la Ayurveda en ese sentido, del sistema digestivo en particular. Entonces, si estás bien, vas a poder empezar a observar lo que crees que estás comiendo que te hace bien, pero que tu cuerpo no está absorbiendo y lo está simplemente botando. ¿Ya? Entonces, hay harto de eso. Lo otro es, incluso si tienes el intestino sano, y voy a enfocarme un poco más en esa parte del intestino, y estás comiendo comida saludable, orgánica, no transgénica, semillas originales, cultivada con amor y con buena agua, sin ningún químico de ningún tipo, sino puro abono natural de cabras que comieron comida natural, etcétera, etcétera, sin campo electromagnético cercano, antenas, etcétera, etcétera. Si el intestino absorbe ese alimento y este pasa al torrente sanguíneo y tú tienes un alto grado de toxicidad celular, también pasan fenómenos que van a provocar que, a pesar de que las moléculas o los pedazos de alimento que entran, las macromoléculas que entran al sistema sanguíneo vayan hacia las células producto del desbalance eléctrico, voy a decir eléctrico en este momento, pero es electromagnético también, que genera que da la señal a la membrana celular para poder abrirse a incorporar alimentos que tienen cargas energéticas también. Esa transferencia de nutrientes no se hace en forma óptima, y muchas veces mucho de lo que estamos ingresando no es capaz de poder entrar a la célula para provocar todo el proceso que hablaba también de la producción de ATP, la mitocondria y otras cosas que suceden a nivel celular, y por tanto tampoco ingieres necesariamente todos los elementos para poder empezar a construir desde la mitocondria las cadenas de ADN que mandan la señal para construir las cadenas proteicas que generan toda la construcción básicamente del cuerpo físico. Entonces, también es igualmente importante desintoxicar la célula, porque los metales pesados, como yo he explicado muchas veces anteriormente, todas las cosas que no son naturales en el cuerpo, en este caso metales pesados, químicos, nanotecnología, y campos electromagnéticos también externos generan ese efecto que hacen que nos enfermemos. Desequilibra eléctricamente la célula porque tienen cargas ¿cómo se llaman? Cargas catiónicas, es decir, son robadores de electrones. No son dadores de electrones como el oxígeno y como todo lo que son las vainas, se me olvidó ahora, los que radican, en fin, da lo mismo. Entonces, toda esa carga energética positiva que traen todos estos elementos, igual que los virus, las bacterias que no son naturales de nuestro cuerpo, los hongos, los parásitos, todas esas cosas generan un desequilibrio energético producto de esta excesiva carga positiva, que como consecuencia genera pH negativo, no alcalino. ¿Ya? Entonces, genera desequilibrio y la célula empieza a funcionar mal. ¿Ya? Empieza ese mal ambiente, además que no deja necesariamente entrar todos los nutrientes a través de la osmosis y de todo el proceso de la pared celular. Ese ambiente tóxico empieza a mandar una señal al ADN. El ADN básicamente se escribe y se reescribe dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, esa señal de desbalance eléctrico, que la electricidad equilibrada y buena, los campos electromagnéticos saludables son los que le dan la señal conscientemente a nuestro ADN para escribirse de una manera u otra, empieza a generar que nuestro ADN empiece a
replicarse con una codificación diferente y empieza a generar enfermedad. Entonces, o malformaciones y que pueden terminar en enfermedades graves, cáncer o enfermedad autoinmune y todo eso. Entonces, también desintoxicar la célula es sumamente importante. Y para eso hay protocolos, yo los he mencionado en el pasado en algunos otros y puedo hablar más de eso en otra ocasión. Entonces desintoxicas la célula, cambias tu alimentación, cuidas tu intestino, provocas que todo eso esté bien y empieza a haber una reestructuración, un rearmado de tu cuerpo biológico. ¿Ya? Y es bien interesante recordar, si es que no lo saben, yo también lo he mencionado, que el cuerpo físico, esto está comprobado, se ha medido, se ha visto, se ha observado, se ha medido, regenera todas las células del cuerpo en diferentes ciclos. La piel es, no, bueno, creo que es cada 2 semanas, un poco más parece. Pero hasta los huesos sólidos, o sea, este hueso, tócate aquí, este hueso que está acá en la muñeca, no son las mismas células que hace 2 años. Este hueso está completa y totalmente reestructurado, o sea, volviste a generar todas las células y toda la estructura ósea una y otra vez. Esto va decayendo con el tiempo, se demora más cuando uno es más viejo en regenerar, pero eso también es una cosa bien interesante de empezar a pensar y a entender cómo funciona. Piensa tu cuerpo, que pareciera ser la cosa más sólida que tú tienes. Se regenera por completo al cabo más o menos de 2 años. Quiere decir de que, ¿por qué? Yo, por ejemplo, que me caí cuando tenía 6 años, no se ve, pero tengo una cicatriz acá bien grande, y me quebré todos los huesos de mi codo, y me tuvieron que operar y todo. ¿Por qué, si a los 6 años pasó eso, y de los 6 años a la edad que tengo, que son 42, ya he regenerado mi hueso, la piel, no sé cuántas veces, habría que calcular, N veces, ya 20 veces, lo que sea, sigo teniendo cicatrices? Siendo que todas las células de esta cicatriz son nuevas. ¿Qué es lo que le está mandando la señal a mi cuerpo para seguir replicando la cicatriz en mi cuerpo? Es una pregunta bien interesante que la ciencia no lo sabe con seguridad, pero que se lo ha cuestionado producto de que se ha dado cuenta de este fenómeno que rehacemos todo nuestro cuerpo. Y esto sí tiene harto que ver con todo lo que estamos hablando. O sea, tiene todo que ver con todo lo que estamos hablando. Tiene que ver con qué tan conscientes somos de cómo manifestamos las cosas en nuestra realidad. Nuestro cuerpo es una proyección holográfica de nuestra conciencia. Nosotros definimos cómo escribimos, consciente o inconscientemente, nuestro ADN en base a los estímulos de información, a los estímulos de lo que comemos. Entonces, si tú comes comida chatarra, comida procesada, transgénica, extremadamente manipulada en muchos ámbitos que no voy a entrar en detalle, eso inevitablemente se transforma en tu estado energético, en tu estado biológico y por tanto en una psicología que se alinea a lo que estás comiendo. Por otro lado, si tú empiezas a comer, y obviamente tomando cuidado todas las pocas cosas que te dije que hay que tener, el cuerpo desintoxicado, las células, el intestino bien y todo eso, empiezas a comer comida recién cosechada, plantada orgánicamente, con semillas no transgénicas originales, hecho con todo el amor posible, y empiezas a alimentarte solo de eso, tu cuerpo y tu sistema va a empezar a cambiar, a mutar naturalmente. Y vas a abrir tu sistema a cosas muy distintas de una realidad ascendida, espiritual, mucho más avanzada y sofisticada de lo que crees que existe. Entonces sí, el alimento tiene mucho que ver, muchísimo que ver, pero no es todo. ¿Y por qué no es todo? Porque el alimento también es una ilusión. Y esto también lo sabemos desde el yoga y de los tantos maestros y gente que vive hoy día que no come por años, e incluso no toma agua por años. Y porque sabemos, y también desde la física cuántica, que todo lo que existe es vacío prácticamente, sabemos desde la espiritualidad clásica antigua de los yogis, de los hindú, incluso de tradiciones antiguas de la China y de la metafísica moderna, que todo esto es una gran ilusión, el maya que hablan los yogis. Entonces, todo lo que existe, incluido tu cuerpo, es una proyección holográfica, es un campo de electrones, de electricidad, de átomos, no solo electrones, protones, neutrones, etc., que
que si tú los ves aumentados es puro vacío, 99,99%, lo que los físicos dicen vacío, que no es vacío, ese es el éter, ahí está el potencial, ahí está el amor incondicional, ahí está el prana, toda esa cosa que estábamos hablando. Y nuestra proyección de nuestras creencias del proyecto Tierra humano que de alguna manera definimos hace que se manifieste esto que creemos que es físico. Pero en teoría hay vacío, yo debiera poder atravesar mi mano. Entonces cuando tú comes comida, en realidad lo único que estás haciendo, si tú ves la ciencia que está detrás, es que se digiere todo para liberar las partículas, los átomos que están ahí. Y a través de esos átomos y todo este tema de los electrones también que yo estaba hablando, simplemente se genera la construcción del cuerpo físico, como lo vemos. Entonces, siendo los átomos finalmente y los elementos, los elementos de la tabla periódica, una suma de átomos que son ínfimamente pequeños y que están presentes en el éter todo el rato, si tú logras comprender esto desde una forma intelectual, pero también desde una comprensión siendo consciente, tú puedes incorporar en tu cuerpo todos estos elementos y materializar tu cuerpo conscientemente. Y ahí es donde la gente ha podido dejar de comer y tomar agua por años y años y años, porque es una gran ilusión. Entonces, sí, el alimento es importante, pero depende de nuestro estado de conciencia, qué es lo que comemos, qué es lo que debemos comer, qué nos hace bien, qué no nos hace tan bien, y finalmente si vamos a estar comiendo o no vamos a estar comiendo. En el futuro, pero probablemente en algunas generaciones más acá en la Tierra, seguramente no vamos a comer, o lo vamos a hacer por diversión, por experimentar algo, pero no va a ser parte de nuestra rutina humana. Aquí hay una pregunta más, quizás la última. También Víctor, gracias Víctor, palo blanco. ¿Qué información tienes del cambio climático? ¡Uy, qué buena pregunta! Justo hoy día lo estábamos conversando y es algo que vengo hablando hace varios años, diría yo. No existe el cambio climático desde el punto de vista del calentamiento global que nos están contando. Eso es una farsa, la ciencia lo sabe, los científicos más importantes del mundo lo dicen, simplemente los callan. Entonces, si tu pregunta va al tema del calentamiento global que está por los medios de comunicación, no existe. De hecho, es tan falsa la información que lo que la ciencia ha demostrado, viendo la historia de los glaciares y viendo los cambios cíclicos del planeta Tierra y todo eso, que de hecho estamos por entrar en una mini era de glaciación. ¿Ya? O sea, de hecho es más probable que en el futuro haga más frío que calor. ¿Ya? Eso no es un gran tema, pero es algo que se va a ir dando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si uno se pone a investigar, cosa que pueden hacer, no es fácil hoy día porque está todo censurado y manipulado, no ocupen Google para buscar cosas, nunca más. Ocupen DuckDuck, creo que es uno, o Brave, esos no son censurados y los algoritmos son puros. Van a poder empezar a encontrar información en relación a todo esto. Entonces, lo del cambio climático, por mi estudio y por mi canalización de información de afuera, de otros planos, es no existente. Lo que está pasando y lo que puede explicar, lo que sí es evidente y todos lo hemos visto, es que han cambiado los ciclos. Estos ciclos normalmente cambian, y está estudiado, que ha sucedido en tiempos pasados también, cuando hay procesos, y todo esto está vinculado con la ascensión planetaria además, y con la apertura de conciencia y el despertar espiritual, todo está unido. Los cambios climáticos o los desajustes, digamos, que estamos viviendo, donde, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba de cumpleaños en Chile, yo nací en Chile en agosto, cuando yo era pequeño casi siempre me tocaban mis cumpleaños con lluvias torrenciales y eran semanas de lluvia que se inundaba todo. O sea, no podía ni salir a la calle porque los autos se paraban por la cantidad de agua que había en algunas calles por ahí cerca. Cosa que dejó de suceder y de hecho probablemente mi adolescencia o mi época universitaria casi siempre lo pasé con sol, además. Entonces uno sabe que ha habido cambios y es evidente que hay sequía en algunos lugares, pero también es evidente que DuckDuckGo, ese. Gracias, Marina. Entonces, estos cambios que están habiendo a nivel planetario, hay dos cosas, ¿ya?
Hay una que es normal de evolución del planeta y hay otra que es la tecnología con la cual están manipulando el clima, los volcanes, los tsunamis y los tornados y los huracanes y todo eso. Algo más voy a hablar después de esto. Pero desde el punto de vista de la evolución del planeta, esto empieza a generarse producto de los cambios de conciencia planetaria que están escritos. Todo este proceso del planeta y del sistema solar pasando por una parte específica de la Vía Láctea, que demora 23.000 años pasar por una mitad de giro, en donde salimos de la oscuridad, de ese vacío, de esa parte oscura de ese ciclo, si no me equivoco fue el 2012, y empezamos a entrar a este ciclo de luz del Satya Yuga, creo que se llama, bueno, no sé bien la parte hindú de todo esto. No es el Satya Yuga, bueno, no me acuerdo. Todo esto empieza a generar cambios de energía que entra al planeta, que se mide, la ciencia lo mide, que tiene que ver con las radiaciones solares, pero también las radiaciones de la energía, ¿cuál es el nombre que le dan? Energía, bueno, filo, energía que viene desde el centro de la galaxia y desde fuera de la galaxia, hacia el planeta Tierra. Toda esta energía empieza a interactuar con los campos electromagnéticos del planeta, con el centro nuclear del planeta, y empieza a cambiar la forma en que la energía interactúa dentro del planeta Tierra. Entonces han habido, por ejemplo, y hasta medido, esto se puede ver, se puede leer, la ciencia detrás de esto, que en el pasado hubo cambios de los polos, de los centros polares, ¿ya? Por ejemplo, el norte pasó al sur al norte. En otras épocas esto giró en otras formas, donde, por ejemplo, Lemuria Atlántida, cuando en la época de Lemuria Atlántida, el norte y el sur estaban en otra parte del eje de la Tierra, etcétera. Y parte de los cambios electromagnéticos hacen que se generen cambios en el clima. El clima está relacionado a toda esta forma de energía que se mueve en el planeta. Entonces, eso ha provocado que las lluvias se vayan más por un lado que para otro, que haya cierta, por ejemplo, más volcanes activos, porque la biología del planeta lo hace, producto también del despertar espiritual y como una forma de purga de energía densas de la Tierra, que de alguna manera nosotros contribuimos a eso en el pasado. Bueno, entonces existe todo ese tema del planeta en sí mismo generando anomalías climáticas, pero no un calentamiento global, ¿ya? Y por otro lado está todo este tema de la manipulación tecnológica del clima, que, bueno, se sabe, o sea, ya también hay no sé cuántas ciencias dando vuelta que pueden buscar, investigar, obviamente no a través de Google. En Telegram, que yo estoy, hay hartos canales de información que son relativamente buenos, encuentro yo. En YouTube no busquen casi nada, les diría yo, de todo lo que estamos hablando. Es que extraño, lo que esté ahí probablemente tiene un sentido para los que están tratando de manipular el colectivo humano, ya sea que sean cosas muy espirituales. Hay que cuestionarse el por qué. Bueno, nosotros estamos ahí, así que también podría cuestionárselo, pero hay que tener ojo con eso. Entonces, existen tecnologías con las cuales se puede irradiar la atmósfera en distintos niveles y generar cambios en los climas, cambios en las corrientes, cambios en las nubes, cambios en las lluvias, cambios en los tornados. Y esto se sabe y son guerras que han habido ya hace, por lo menos hace 1 o 2 décadas, esta tecnología ya abiertamente, o por lo menos desde el 2000, un poquito antes, se ha utilizado como guerra para empobrecer países completos o para zonas específicas del planeta cuando quieren mover gente, generar despoblación en ciertas zonas para utilizar los recursos de la tierra de esa zona y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces eso podría decir yo en relación un poco a tu pregunta del cambio climático. Los buscadores que yo ocupo, que no me he dado el tiempo de necesariamente buscar cuáles son los mejores, pero los que sí sé que no tienen grandes sesgos o ni casi ningún sesgo, es uno que pusieron más arriba que se llama el Google, el DuckDuckGo, está un poquito más arriba, y el otro es uno que se llama Brave, se escribe Brave. Pum. De hecho es bien interesante por buscar exactamente lo mismo en Google y buscar la misma palabra, la misma frase en algunos otros buscadores. Entonces te vas a dar cuenta la cantidad de información que bloquea Google, que esto se ha sabido, hay litigio en relación a esto, demanda en relación a esto. Hay muchas páginas que tú no vayas a encontrar, por ejemplo, nosotros estamos bloqueados
desde que partimos con School of Love en Google y bueno, se puede encontrar, sí, pero no es fácil y estamos bloqueados. No podemos poner nuestra página web en Instagram, en Facebook desde que partimos. Nunca lo hemos podido destrabar. ¿Qué sé yo por qué? Porque en verdad ahí solo hablamos de cosas lindas y cosas que pueden ayudar. Pero también hoy día la censura está llegando a todo esto. Está llegando a quienes conversamos temas como estos, porque también es una información que no es útil para quienes quieren tener a las personas en estados de baja conciencia, de campo electromagnético fisurados, débiles, estado de conciencia deprimido, en estados mentales deprimidos, emocionales bajos. Bueno, si no hay más preguntas el día de hoy, porque ya vamos como por 2 horas de conversación, estuvo súper buena. Los que entraron después ojalá puedan verla entera. Espero que quede grabada, porque a veces me pasa que se cae y no se graban estas conversaciones. Espero que haya sido interesante, nutritivo, y ayúdenos a compartir esto con otras personas que les pueda ser de interés. Si tienen por ahí algún grupo de WhatsApp o Telegram, o gente que sientan que les puede ayudar esto a ir abriendo diferentes informaciones o diferentes posibilidades en sus días, les agradezco enormemente que compartan todo lo que hacemos. También porque Instagram, bueno, nosotros no somos muy expertos en las redes sociales, tampoco hacemos marketing ni gastamos plata ya en estas cosas, pero sé que la información que muchas veces compartimos puede ser súper buena, súper potente también a veces para algunas personas escucharla, así que ustedes nos pueden ayudar a compartirla, llegar a más personas también, y bueno, y que se vean beneficiados de esto. Y espero verlos de nuevo la próxima semana, si es que no tengo algún inconveniente. Ojalá que la próxima semana tenga algún invitado. Si alguno de ustedes quisiera hablar conmigo aquí en vivo, escríbanme. Hablamos ahí un poco de los temas que pueden haber. Feliz de sumarlos. Y mándenme recomendaciones a lo mejor de a quienes invitar a estas conversaciones para hablar temas de esto. Si ustedes siguen a alguien o no, o sea, sigan a alguien que crean que puede ser un buen match con todo lo que yo hablo y digo. Mándenme, porque en verdad no sé a quién invitar, porque no conozco mucha gente, y muchas veces, o sea, a mí me encanta hablar, la verdad, me encantaría poder tener más interacción con todos ustedes. Reconozco la mayoría de los nombres porque sí me fijo y trato de reconocerlos, les agradezco su presencia. Y recordemos que vinimos a cambiar este mundo. Recordemos que todo lo que hacemos, decimos, pensamos, todo es un acto que puede cambiar la realidad de nosotros y del mundo para siempre. Cada cosa que hagas hoy día y mañana, piensa que tiene un efecto total en el todo, porque estamos todos unidos. Cuando de arriba nos miran hacia abajo y nos ven en toda nuestra esplendor y todas nuestras facetas que no somos capaces de percibir, ellos no saben lo alegres y cómo bailan y danzan y juegan y gritan de alegría cuando tú haces un acto de amor, cuando tú tienes un acto de valentía, cuando tú te empoderas de ti mismo y haces lo que crees y no haces lo que te dicen que hagas. Entonces, la era en la que estamos, este año en particular, el año que se viene en particular y el 2023, es todo que ver con tu empoderamiento personal. ¿Qué es lo que tú crees y qué es lo que quieres crear? Y tú tienes que volver a ser este soberano, ser espiritual, hermoso, potente, divino, que crea conciencia el mundo nuevo. Y tú eres importante. Y todos somos importantes. Entonces, sigamos en esa fortaleza, sigamos encontrando esa potencia con todo esto que compartí hoy día, lo que compartí la semana pasada, que te haga sentido. Enfócate en eso, aprende más de eso, practica. Ojalá yo tenga más tiempo para poder empezar a compartir más conocimientos, sabiduría y prácticas, que es lo que quiero empezar a hacer más también en este espacio. Y eventualmente abrir espacios de meditación como lo hacía hasta hace unos meses atrás, que también te ayude a equilibrarte, te ayude a sostenerte. Pero lo más importante es que tú apliques tu autoconocimiento, tú apliques tu automaestría, tú te vuelvas soberano en todo el esplendor de tu alma, porque eso es lo que vinimos a hacer. Y en la medida que cada uno despierte, cada uno se conecte a su verdadera esencia, a su alma, este mundo va a cambiar drásticamente. Y eso lo hacemos uno a uno y lo hacemos todos juntos también. Muchas bendiciones, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos pronto. Chao, chao.